Bien, vamos doctor. Entonces, como les había dicho, doctor, a ver acasito chiquitos, vamos a hablar el día de hoy de los textos periodísticos, ¿ok? El propósito de la clase fundamentalmente es que usted logre identificar y caracterizar cada género y especie periodística fundamentalmente. Lo que se va a ver el día de hoy, doctor, acá fundamentalmente es aspectos generales, ¿ok? La definición de textos periodísticos, secciones, características, todos los géneros y lo que es el código periodístico. Vamos a ver acá, profesor. Vamos con, en todo caso, algunos rasgos generales de los textos periodísticos, campeón. Pero antes lo que tú tienes que entender fundamentalmente, doctor, qué cosa es, profesor. Que cuando yo hablo fundamentalmente, doctor, de un texto periodístico que es, profesor, a ver, vamos a llamar, campeón, textos periodísticos, ok. A ver, acasito, profesor. Vamos a llamar fundamentalmente textos periodísticos, doctor, ¿a quién es, profesor? A todas aquellas publicaciones. Mira acá, tigre, observa. ¿Qué son los textos periodísticos, profesor? Son todas aquellas publicaciones, ¿ok? Mira, casito. Publicaciones impresas. Ojo, claro, profesor. Pero son publicaciones impresas, pero ojo, a ver, campeón. De manera periódica, de manera exacta. No te olvides esto, por favor. Publicaciones impresas de manera periódica, de manera exacta. O sea, profesor, no entiendo a qué hace referencia cuando yo hablo de periódica. Cuando yo hablo, campeón, de periódico o periódica, hablo, doctor, justamente que las publicaciones, doctor, siempre se van a realizar de manera regular, de manera exacta. ¿Ok? Y ahí viene justamente, doctor, su nombre, ¿no? De textos periodísticos. ¿Por qué? Porque las publicaciones van a ser de manera regular, de manera exacta, de manera periódica, campeón. ¿Ok? ¿Y cuáles son, profesor? Fundamentalmente, profesor, a ver acá las características o rasgos generales de manera, ojo, de manera general, valga de redundancia. A ver acá. Uno, doctor, que el emisor, doctor, viene a ser la propia empresa periodística. Eso es lo que tu profesor de comunicación te ha enseñado fundamentalmente como los tipos de comunicación de medios o de masas. Otro profesor, el receptor fundamentalmente es anónimo, múltiple y heterogéneo. ¿Ok? Luego, profesor, se emplean códigos distintivos, como el código lingüístico, por ejemplo, código del texto, de la imagen, color, forma, coma, etc. Otro profesor, voy a hablar fundamentalmente, doctor, acá del uso de los canales artificiales. Cuando yo hablo de los canales artificiales, campeón, voy a señalar fundamentalmente, pues, doctor, ojo, escúchame bien, campeón. Por ejemplo, si hablo del periódico, voy a señalar que el canal oficial va a ser justamente, ¿cuál, profesor? Va a ser justamente el papel. Y cuando yo hablo, doctor, del texto periodístico, también voy a señalar que, profesor, que presenta distintos niveles o registros. O sea que el lenguaje es tratado de distintas formas. ¿Ok? Y cuando yo hablo, doctor, del contexto situacional, manifiesto que todo texto periodístico fundamentalmente, doctor, debe de brindar información de tu contexto, de tu localidad. ¿Ok? No te olvides eso, por favor. Vamos a ver. Siguiente. A ver. Siguiente. Voy a hablar de las secciones periodísticas. Cuando yo hablo, doctor, de las secciones periodísticas, voy a señalar fundamentalmente, pues, que todo texto periodístico, campeón, escúchame bien, ojo, presenta partes. ¿Ok? ¿Qué cosas son, profesor? Las secciones periodísticas son las partes en las cuales está dividido justamente el diario. ¿Y cuáles son, profesor, estas secciones? Acá tenemos, ¿no? Economía, política, policial, deportes, opinión, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y cuando te hablan fundamentalmente, doctor, de estas secciones periodísticas, escúchame bien, lo que va a primar son las preguntas tipo casuística. ¿Cómo te pueden preguntar? Por ejemplo, así, ¿no? El señor Vizcarra visitó a su homólogo Lenin Moreno en Ecuador. ¿Qué tipo de noticia tenía que ser eso, profesor? ¿A qué sección? Política. Todo lo que son hechos de sangre, escúchame bien, lo vamos a ubicar dentro de la sección de policial.
Ahora, cuando yo digo el señor Vizcarra construirá un puente para la región Junín, eso lo tendríamos que publicar fundamentalmente en la sección de social o sociedad, doctor. Que justamente, pues, ¿por qué, profesor? Porque es de interés para toda la sociedad, ¿ok? Sigamos, profe. Vamos a ver acá. Las características. Escúchame bien, a ver acá, campeón. Cuando yo hablo, doctor, de las características, voy a señalar, por ejemplo, que todo texto periodístico presenta la periodicidad. Y si es que yo hablo de la periodicidad, campeón, voy a señalar fundamentalmente, pues, profesor, que la periodicidad está relacionado justamente con el factor del tiempo. Se llama diario porque se publica diario, ¿ok? Ahora, cuando yo hablo, campeón, de la circulación, escúchame bien, automáticamente voy a señalar, profesor, ¿qué cosa? Todos los dueños de los diarios sueñan, ¿qué cosa? Que su periódico sea leído por la mayor cantidad de personas. Y si es que lee la mayor cantidad de personas, significa fundamentalmente, ¿qué cosa, profesor? Ojo, que van a obtener mayores réditos. O sea, por eso que la circulación se relaciona fundamentalmente con el factor comercial. Otro, profesor. Voy a dar acá de la relevancia. ¿Qué cosa me dice la relevancia, profesor? Que todos los diarios, en todo caso los textos periodísticos, deberían de publicar, digo deberían porque a veces no es del todo cierto, que deberían de publicar, profesor, justamente noticias de mayor importancia. O sea, pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque eso va a depender fundamentalmente, pues, o sea, de la óptica del periodista, ¿no? ¿Ok? Pero deben publicar noticias importantes. Por ejemplo, si mañana sale publicado en el diario Correo, por ejemplo, Pulga, el estudiante del colegio X, muere. Ah, entonces, ¿usted qué dice? ¿Compra el periódico? No, fue profesor. ¿Y por qué no compra, profesor? Ah, no compra porque justamente, ¿por qué? Porque no es importante. Ahora, cuando yo te hablo, doctor, del sensacionalismo, ¿ok? El sensacionalismo tiene que ver fundamentalmente con la exageración. Todos los diarios, doctor, tienden a exagerar, ¿ok? Por ejemplo, campeón, tiene la intención de qué, profesor? Tiene la intención, por ejemplo, de despertar tus sensaciones, ¿ok? Tus sensaciones, acá sí. Actualidad. Si mañana sale publicado en el diario Correo, Vizcarra, por ejemplo acá, plantea confinamiento obligatorio. ¿Usted compra el periódico? No compra. ¿Por qué? Porque justamente esa noticia no es actual. Entonces todos los periódicos deberían de publicar justamente noticias actuales, recientes. ¿Ok? Vamos. Proximidad. Cuando yo te hablo de la proximidad, campeón, yo te hablo del contexto. Por ejemplo, si mañana sale publicado en Correo, niño muere en Afganistán atropellado por un burro. ¿Usted compra? No compra. ¿Por qué no compra, profesor? Porque justamente no es de tu contexto. Y si quieres un dato más ahí, ¿qué diario por excelencia plantea o en todo caso trabaja en todo caso de una manera eficaz la proximidad? Correo. Porque hay correo para cada región. ¿Está bien? Listo, profesor. Sigamos. Ahora, acá, campeón, por ejemplo, mira, tenemos 3 portadas. Dentro de cada portada, naturalmente, pues va a predominar, profesor, alguna característica. Mira para esta primera imagen, tigre, mira acá, dice hallan el infierno. Tú mira, doctor, por acasito, hallan el infierno. Le metió el diablo, profesor. En este diario, profesor, en esta portada, campeón, justamente, profesor, se está exagerando. Se exagera, profesor. Y si es que se exagera, campeón, justamente, profesor, acá vamos a hablar del sensacionalismo. Acá dice, ojo, bienvenidos campeones. Habla, profesor, de qué. Ojo, acá dice, hoy llegan guerreros del Sport Huancayo. Un ratito, campeón. Dice, está hablando del Sport Huancayo. Es una noticia de mi contexto, de mi localidad. Por lo tanto, acá predominaría justamente la característica de proximidad y actualidad. Por ejemplo, acá dice, no hay genéricos en las farmacias.
Ah, profesor, es una noticia en todo caso relevante, por lo tanto, campeón, ya justamente vamos a hablar de qué, profesor. Vamos a hablar justamente de la relevancia. De la relevancia. Y también, profesor, había también la característica de actualidad. Entonces, eso es la forma en que te van a preguntar justamente pues sobre el tema de textos periodísticos. ¿Ok? Listo, vamos, siguiente. Géneros periodísticos. Cuando yo hablo, doctor, de los géneros periodísticos, voy a señalar, profesor, que justamente existen ¿cuántos géneros periodísticos, profesor? Existen 3 géneros periodísticos. No te olvides esto, por favor. ¿Ok? ¿Y cuáles son, profesor? Ah, profesor, es el género informativo, el género interpretativo y el género de opinión. ¿Ok? ¿Cuántos géneros hay? 3. No te olvides eso. Informativo, interpretativo y de opinión. ¿Y cuáles son las especies del género, profesor? Informativo. Allá, noticia, entrevista, informativa, nota informativa. ¿Y cuáles son las especies, profesor, del género interpretativo? Crónica, reportaje y entrevista de personalidad. ¿Y cuáles son, profesor, las especies del género de opinión? Artículo, editorial, crítica, columna y entrevista de opinión. Naturalmente, pues yo te voy a explicar el día de hoy cada uno de esos, doctor. Pero lo que me importa a mí, doctor, ¿qué cosa es? ¿Cuántos géneros periodísticos hay? 3, profesor. Informativo, interpretativo y de opinión. Empezamos entonces, doctor, con el género informativo. Cuando yo hablo, doctor, del género informativo, básicamente mi intención, mi trabajo, ¿qué es, profesor? Mi trabajo, ¿qué cosa es, profesor? Profundizar la información. No, perdón, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando acá? Exponer la información. Ok, eso es. En otras palabras, campeón, voy a hablar de esto fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál es el trabajo, profesor? Brindar información. Esto. Si el que te va a brindar información, naturalmente acá solamente describe. Describe todo lo que mira. ¿Ok? No te olvides esto, por favor. Describe todo lo que mira. ¿Cuál es el objetivo, profesor? A ver acá. El objetivo fundamentalmente, ¿cuál es? Dar datos de actualidad. En otras palabras, lo que te estaba diciendo, profesor, ¿cuál es? Es brindar información. ¿Ok? Y cuando yo hablo, doctor, justamente de la función, un ratito por acá, caramba, ¿qué pasó acá? De la función, señalo justamente que tiene la función de qué, profesor? De exponer los hechos objetivos. Este es el trabajo, ojo. Exponer, expone. Y las especies, profesor, a ver acá, las especies, ¿cuáles son, profesor? A ver acá, cito, ¿cuáles son? Especies, noticia, entrevista informativa y nota informativa. No te olvides esto, por favor. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo acá? Dar información, brindar información, dar datos de actualidad. ¿Cuál es la función, profesor? Exponer los hechos. ¿Ok? Describir. Y las especies, noticia, entrevista y nota informativa. Sigamos a ver. Vamos. Noticia. Campeón, cuando yo hablo fundamentalmente de la noticia, voy a señalar, profesor, que la noticia, ¿qué es, profesor? Es una información breve, clara y concisa de un suceso o acontecimiento de actualidad. Eso es la palabra. Esto. Es una información breve, clara y concisa. Pero para que sea noticia, campeón, debe cumplir algunos factores de precisión. O sea, profesor, debe cumplir lo que en la escuela norteamericana se conoce justamente como las 6 W. Así. No te olvides esto, por favor. Las 6 W. ¿Ok? ¿Y por qué se llama 6 W, campeón? Porque justamente, doctor, lo traduces al inglés. Esto, campeón. Mira acá. No te olvides esto. Esto, mira. ¿Qué pasó? Murió. ¿Ok? Suceso. ¿Quién murió? Tu pulga. Protagonista. ¿Cuándo murió? Ayer. Tiempo. ¿Cómo murió? De costadito, profesor. Modo. ¿Dónde murió? En tu cuerpo. Lugar. ¿Por qué murió? Paro cardíaco. De manera, doctor, que una noticia tendría que ser más o menos así, ¿no? Ayer por la tarde, a las 5 de la tarde aproximadamente, se encontró el cadáver de una pulga
en las inmediaciones del cuerpo de su dueño. El cadáver se encontraba de costadito. Se presume que el asesino sea el propio dueño. La policía estaba buscando a los posibles asesinos hasta el cierre de esta edición. Ya está. Eso es una noticia, doctor. ¿Está bien? Pero, o sea, lo ideal, ¿cuál es, profesor? Que toda noticia justamente cumpla esto, ¿no? Las 6 W. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Sigamos a ver. Vamos. Una noticia, campeón. Profesor, todos cumplen justamente con estos factores de predicción, profesor. O sea, el qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. No necesariamente. No. Porque fíjate que va a haber casos en la cual fundamentalmente pues tigre no hay. Por ejemplo, acá dice, no, hallazgo histórico. ¿Qué pasó? Hay un hallazgo histórico. Descubren ciudad más antigua de Europa. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos halló los restos, y acá, de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos, construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. ¿Cómo es esta? Mira acá, campeón, profesor. Cuando yo hablo del ¿qué cosa pasó, profesor? Ah, ¿qué, profesor? Hay un hallazgo histórico. ¿Ve? ¿Quién, profesor? Ah, ¿quiénes han descubierto justamente un grupo de... Carambas. A ver acácito, a ver acá. A ver, a ver. A ver acácito. Flechita, listo. ¿Qué pasó? Hay un hallazgo histórico, ¿ve? Con rojito, ¿ya? ¿Quién ha descubierto un grupo de arqueólogos? Yo casito, ¿ve? Ahí está. Listo. ¿Cuándo? El cuándo, por ejemplo, no hay, ¿ve? ¿Cómo? Han hecho excavaciones, como etc. Entonces, fíjate que no a veces todas las noticias cumplen estos factores de predicción, pero lo ideal tendría que ser que cumplan esto, ¿no? Que cumplan. ¿Ok? Vamos a ver el otro. Una entrevista informativa. ¿Para qué te sirve, doctor, una entrevista informativa? Fundamentalmente, ¿o qué es, profesor? Una entrevista informativa, doctor, justamente, campeón, viene a ser la transcripción de una conversación entre el periodista y un personaje. ¿Ok? Mira acá. Por ejemplo, doctor, pero ¿para qué, profesor? ¿O para qué voy a preguntar yo justamente? ¿O para qué voy a conversar? Voy a conversar fundamentalmente, doctor. Ojo, no te olvides esto, campeón. Justamente voy a conversar, ¿para qué, profesor? Para conocer un hecho. Para conocer un hecho. Para conocer una noticia. Por eso es que acá, doctor, justamente te señala qué cosa, doctor. Que la entrevista informativa, doctor, es un encuentro, ya sea formal o informal, con alguien. Esa es la palabra. A fin de conseguir información sobre un oficio, una empresa, como etc., ¿no? ¿Cuál es el trabajo, como te había dicho, doctor? ¿Cuál es la intención justamente de una entrevista informativa, doctor? No te olvides, por favor, conseguir obtener información de un determinado hecho. Pero acá no nos importa su opinión, su punto de vista sobre el hecho, no, sino que nos describa. Recuerda, doctor, lo que te he mencionado, ¿va? Que en el texto, doctor, justamente, pues, periodístico, en el género de opinión, no, perdón, de información, se describe, campeón, se describe. ¿Está bien? Listo, a ver acá, continuemos, a ver. Una nota informativa, profesor. ¿Qué es una nota informativa? Cuando yo hablo, campeón, de una nota informativa, voy a señalar qué cosa, profesor. Que una nota informativa es un escrito que permite informar a la comunidad sobre algún asunto que sucedió o está por suceder, que sea de interés público, es decir, que interese a todos. Esa es la palabra, mira. Que sea de interés público. Por ejemplo, acá te dice, conoce los síntomas. COVID-19, resfriado y alergias.
Entonces mira acá, esto tendría que ser una nota informativa. ¿Por qué, profesor? Porque justamente acá nos brinda ¿qué cosa? La información de qué, profesor, de interés público, de interés para todas las personas. Por eso justamente se llama nota informativa. ¿Está bien? Listo. Vamos a ver, sigamos. Entonces, doctor, ¿cuáles son las especies del género informativo? Noticia, entrevista informativa y una nota informativa. Ahora pasamos, doctor, al género interpretativo, pero recordando que en el género informativo, ¿qué se hace? Se brinda información, se expone hechos, se describe los hechos. En cambio, doctor, acá, en el género interpretativo, doctor, ¿qué cosa vamos a hacer? Como su nombre mismo dice, doctor, vamos a analizar. O sea, profesor, acá lo que te brindan, ¿qué cosa, profesor? Acá te brinda justamente un análisis. No te olvides esto, por favor. Un análisis. ¿Qué más, profesor? Acá, por ejemplo, campeón, ¿qué cosa es lo que te brindan, campeón? Te explican, por ejemplo, acá, ojo, un ratito. Te explica, por ejemplo, con detalle. Con detalle. Por ejemplo, acá, campeón, ¿qué cosa pasa, profesor? Por ejemplo, ojo, no te olvides de eso también, doctor. Se elabora la interpretación. ¿Ok? Y algo muy importante, campeón, escúchame bien. Justamente que el género interpretativo, las especies que pertenecen al género interpretativo, es de carácter atemporal. No te olvides eso. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo, profesor? Cuando yo hablo del objetivo, campeón, voy a señalar qué cosa. Es profundizar la información. Y cuando profundiza la información, campeón, naturalmente, ¿qué cosa pasa, profesor? Te brinda un análisis. Te explica con detalle. ¿Ok? El otro, profesor, su función. ¿Cuál es la función? Relacionar la actualidad con su contexto de manera detallada. O sea, profesor, en otras palabras, doctor, ojo, vamos a integrar y vamos a interpretar la información. ¿Y cuáles son acá las especies? Cuando yo hablo de las especies voy a hablar acá, por ejemplo, de crónica, reportaje y entrevista de personalidad. Vamos a ver cada uno de estos, a ver. Vamos. A ver, doctor, a ver acácito. Crónica. A ver, campeón. Uy, caramba, acá. Ok, mira acá. Cuando yo hablo fundamentalmente, doctor, de crónica, campeón, voy a señalar, doctor, que la palabra crónica justamente, doctor, significa o proviene de la voz griega, profesor, que significa justamente, acá, ok, significa justamente, profesor, cronos. ¿Y qué significa la palabra cronos, profesor? Ah, profesor, la palabra cronos significa justamente tiempo. Ok. Oh, qué pena con esa moto. Mira acá, tiempo. O sea que yo voy a profundizarle la información, profesor, voy a detallarle la información, pero en función al tiempo. ¿Ok? De manera que, doctor, ¿qué es una crónica, profesor? Es una información pormenorizada y amplia de un suceso. Es de carácter literario, ¿por qué? Porque recuerda que, doctor, yo te voy a contar la historia, voy a profundizar la historia, pero en función al tiempo. Al tiempo. Ahora, naturalmente, para profundizar la historia, doctor, voy a basarme en la entrevista. No te olvides eso, por favor. En la entrevista. Acá, entonces, profesor, ¿qué es una crónica periodística? En todo caso, afianzando la definición que nos ha dado acá. Es la exposición, la narración, esta es la palabra, mira acá, de un acontecimiento en el orden en que fue desarrollándose. Lo que importa, campeón, justamente es esto, tigre, mira acá, orden. ¿Ok? Voy a trabajar la información, pero en función al orden. O sea, ¿qué cosa es la crónica? Detalla, profundiza la información, pero respetando el tiempo. El tiempo, ¿ok? Vamos. Por eso que acá te dice, doctor, que más que trata la realidad, este género se emplea para recrear la atmósfera en que se produce un determinado suceso. Ok, vamos a ver, siguiente, a ver. Vamos. Vamos a ver. Reportaje. Cuando yo hablo, campeón, del reportaje, voy a señalar fundamentalmente, doctor, que abarca todos los géneros, incluyendo información y opinión. Es amplia y donde no faltan estadísticas ni datos precisos. Escúchame bien.
¿Qué cosa es, doctor? No he entendido nada, profesor. A ver, acácito. Mira acá. Otro tipo de definiciones. A ver acá, campeón. Mira. Cuando yo hablo fundamentalmente, doctor, del reportaje, ¿el reportaje qué es, profesor? El reportaje, doctor, lo vamos a denominar también como modo de crónica amplia. No te olvides esto, por favor. Modo de crónica amplia. O sea, a una crónica, doctor, bastaría con añadirle datos estadísticos para que sea un reportaje. Algo más, profesor. Un reportaje, doctor, siempre, y esto es importante, doctor, incluye ¿qué cosa, profesor? Datos estadísticos. Datos estadísticos. ¿Está bien? Y si en tu examen de admisión, doctor, te preguntan cuál es el formato, doctor, cuál es el formato, oh, caramba, ok, cuál es el formato más completo, cuál es el formato más variado, doctor, cuando yo hablo de eso justamente voy a señalar cuál es reportaje. O sea que hay información, hay opinión y hay datos. Mira acá, ¿ve? Hay información, justamente hay datos precisos, exactos. ¿Ok? Pero es el formato más completo, ¿no? Más variable. Sigamos a ver. Entrevista de personalidad. Al toque, profesor. ¿Qué cosa es una entrevista de personalidad, campeón? Cuando yo hablo de una entrevista de personalidad, ¿qué es? Se realiza con la finalidad de analizar psicológicamente a un individuo y en función de esta y otras técnicas determinar el tratamiento adecuado. No has entendido nada, te explico acá. Mira, una entrevista profesor de personalidad, fundamentalmente, ¿qué es, profesor? Profesor, ¿para qué sirve? Se elabora, doctor, con la intención, con la finalidad, doctor, de conocer el perfil psicológico, ¿ok? El perfil psicológico de mi entrevistado. ¿Y qué tipo de preguntitas, por ejemplo, te pueden hacer en una entrevista de personalidad? Por ejemplo, te pueden hacer ese tipo de preguntitas, ¿no? Hábleme de usted. Mira acá, ¿ve? Acácito. Uy, carambas. Perdón, borrador. Ay, carambas, no importa. ¿Ok? Hábleme de usted. Para usted, ¿qué significa el trabajo? Si le tocara la lotería, ¿usted seguiría trabajando? Defínase con 3 adjetivos y argumentelo. Exponga una situación en la que usted no haya actuado como debería o quería. ¿Se arrepiente o avergüenza usted de algo que haya hecho? Profesor, ¿qué estamos hablando justamente? Estamos hablando de conocer justamente qué cosa, el perfil psicológico. Entonces, si es que yo quiero conocer el perfil psicológico, profesor, de una persona, lo que tendría que hacerle es una entrevista de personalidad. Sigamos a ver, vamos. Género de opinión. A ver, acácito. Profe, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo, campeón, justamente, ¿cuál es, profesor? Ojo, es presentar una postura u opinión a partir de la información que se tiene. Pero, doctor, cuando usted presenta una postura o una opinión, ¿cuál es la intención? De persuadir, convencer al lector. ¿De qué, profesor? De que su posición sobre el tema es la correcta. Y cuando yo hablo, doctor, de las especies, voy a señalar qué cosa, profesor. Fundamentalmente voy a señalar qué cosa. Que las especies son editorial, el editorial, la columna, el artículo, la crítica y la entrevista de opinión. Pero, doctor, lo que me interesa acá, profesor, ¿cuál es la característica fundamentalmente del género de opinión? Justamente brindar, valga la redundancia, una opinión, una postura acerca de un determinado tema, pero con la intención, con la finalidad de que, profesor, de persuadir a mi receptor, o sea, al lector. Veamos a ver cada uno de estos, doctor. No te preocupes. El editorial. ¿Qué cosa es, profesor? A ver, el editorial. Mira, tigre. Acá. Dice acá, doctor. Carambas. Dice acá, campeón. Representa la ideología del diario. Interpreta, comenta las noticias sobresalientes. Ok. De la actualidad. Sobre hechos importantes, sin firma, sin autor. Lo que me importa, campeón, ¿qué cosa es? Cuando yo hablo fundamentalmente, doctor, escúchame bien, del editorial,
voy a señalar, profesor, que representa ¿qué cosa, profesor? Representa justamente la ideología del diario. Eso es la palabra. Repito, reitero, doctor, lo que me importa a mí que usted aprenda qué cosa, profesor. Que el editorial, ¿qué desarrolla, profesor? Justamente desarrolla o trabaja en función de la ideología del diario. Ahora, doctor, cuando yo te hablo de firma, te hablo de autor. No tiene firma, o sea, sin autor. Efectivamente, acá mira, urge poner orden en el transporte urbano. Es un comentario de una noticia importante, puede ser el caso, o noticias importantes, pero no tiene firma porque no tiene autor. ¿Está bien? Profesor, ¿todos los diarios tienen editorial? No necesariamente. Porque fíjate que en diarios como Perú 21, por ejemplo, eso se reserva para quién, profesor. Eso lo reservan fundamentalmente, pues, para, en todo caso, para el director. Y ya no sale como editorial, sino sale como una columna ya. Y le asignan a veces como nombres como la página del director. ¿Ok? Listo, siguiente, a ver. Columna. Una columna campeón tiene, profesor, automáticamente tiene una ubicación fija. ¿Ok? Tiene una ubicación fija, profesor. ¿Por qué tiene ubicación fija, campeón? Porque siempre va a salir en la misma sección, en el mismo lugar y en el mismo número de página. ¿Ok? Confirma por qué, porque tiene autor. Es periódico, ¿por qué? Recuerda que cuando yo te he explicado de periódico te estaba hablando de qué, del tiempo. O sea que el tiempo de publicación de una columna es exacta, regular. Por ejemplo, si publica el señor Cocolizo en la página 5 de la sección opinión, ¿ok? Los días miércoles, tienen que publicar todos los miércoles en la página 5 de la sección opinión en el mismo lugar. ¿Está bien? No le pueden cambiar. Porque hay gente que compra justamente el diario justamente por los columnistas nomás. ¿Ok? Y tiene un formato fijo, ¿por qué? Porque toda columna tiene el formato de, valga la redundancia, de columna. Pues. Yo no puedo encontrar a una columna, profesor o señor columnista, buenas tardes. Ya no hay espacio, señor, si le colocamos así, o si le colocamos así, ya no hay. Siempre tiene, doctor, ojo, el formato de una columna. Entonces, si usted es columnista, por ejemplo, tiene que brindar la información que quepa justamente en esta columna. ¿Ok? Veamos a ver, continuemos. Artículo. Cuando yo hablo, doctor, de un artículo campeón justamente, dice acá, profesor, tiene intención crítica o polémica. Redactado generalmente por personalidades de la vida política, cultural o del periodismo. Es una opinión especializada. Entonces, doctor, acá, resumiendo, campeón, escúchame bien, un artículo que cosa el profesor, un artículo campeón, escúchame bien, ¿ah? Esto es importante, ¿ah? Un artículo está redactado por personalidades, no te olvides esto, por personalidades. Y cuando te hablo yo, doctor, de personalidades, estoy hablando fundamentalmente, doctor, de gente importante. Ojo, de la vida política, cultural, económica o social. Algo más, profesor. Al artículo también se le conoce, doctor, y esto es muy importante. Ojo con eso, no te vaya a sorprender en tu examen de admisión como una opinión especializada. ¿Ok? Listo, una opinión especializada. Ahora, profesor, ¿cuál es la diferencia con la columna? Es justamente que la columna tiene un lugar fijo, formato fijo, es periódico. Y en cambio, un artículo no, se puede publicar, profesor, no sé, cada semana, cada 2 meses, cada 3 meses, coma, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listo. Sigamos a ver. Vamos. Crítica. Cuando yo te hablo, doctor, de la crítica, voy a señalar fundamentalmente qué cosa, profesor. Que la crítica, a ver acá cito, ok, bien. ¿Qué es la crítica, profesor? Ok. Es el juicio o análisis sobre las más variadas manifestaciones humanas. Esta es la palabra. Manifestaciones humanas. Cualquier texto que trabaja fundamentalmente sobre una manifestación humana, como arte, cine, literatura, música, pintura, como etcétera, le voy a denominar crítica. Acá, por ejemplo, tienes, ¿no? A gozar con Don Cucho. Está hablando de la cocina y la cocina es una manifestación humana.
Por lo tanto, lo vamos a catalogar dentro de crítica. Ok. Ok, profesor. Una entrevista de opinión. Profesor, ¿qué es una entrevista de opinión? Cuando yo hablo de una entrevista de opinión, campeón, voy a señalar fundamentalmente, doctor, que una entrevista de opinión viene a ser la transcripción de la conversación sobre un determinado tema. O sea, doctor, lo que importa acá, ¿qué cosa voy a hablar, campeón? Un tema. Un tema. ¿Ok? Acá no me importa su vida, dónde vive, qué... No. Me importa su opinión sobre el tema, nada más. Otra cosa no me interesa, por si acaso, no me interesa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los subgéneros o especies del género de opinión? Artículo, crítica, columna, entrevista de opinión y el editorial. ¿Listo? Importante, profesor. Sigamos a ver, sigamos. Los códigos periodísticos. ¿Cuántos códigos hay? 3. Lingüístico, paralingüístico e icónico. No te olvides esto. Vamos, empezamos. Cuando yo hablo, doctor, del código lingüístico, doctor, estoy hablando fundamentalmente de qué, profesor. Estoy hablando fundamentalmente, doctor, del lenguaje. Ojo, no te olvides esto. Cuando yo hablo del código lingüístico, estoy hablando de qué, repito, reitero, redundo, campeón. Estoy hablando del lenguaje. Y el lenguaje, doctor, de un texto periodístico, lo vamos a definir justamente a través de las famosas 3 Cs. Claro, profesor, claro, conciso y correcto. Claro, conciso y correcto. Claro, ¿por qué? Porque un texto periodístico no admite ambigüedades. Conciso, ¿por qué? Porque un texto, en todo caso, trata la información de una manera breve, concisa. Y correcto, ¿por qué, profesor? Porque se supone que un texto periodístico está basado justamente en las normas de la RAE. De la RAE. ¿Ok? Por ejemplo, acá tú tienes no y acá. Amaral pide que el estadio sea una olla a presión. Profesor, mira, acá no hay corrección, profe. Mañana empieza la huelga de médicos y enfermos. No habla bien. Ex convicto, debe ser juntos. Entonces, a veces no siempre se cumple esto, ¿no? Pero bueno, como te digo, ¿no? Lo que yo te expongo justamente tendría que ser lo ideal. Lo ideal, ¿no? Y a veces no se cumple. Pero lo que me interesa a mí, ¿qué es, profesor? Que justamente todo texto periodístico, doctor, cumple el código lingüístico de cuál de las 3 es claro, conciso y correcto. Vamos a ver, profesor, continuamos entonces. Hablemos ahora, doctor, del código icónico o el código también conocido como el código no lingüístico. Hablemos de simbiosis, doctor. Cuando yo hablo, campeón, de la simbiosis, rapidito, doctor, ¿qué cosa es la simbiosis, profesor? Tiene que ser justamente cuando texto e imagen se complementan, ambos. ¿Cómo vas a darte cuenta aquí, profesor? Que el texto por sí solo se pierde y la imagen por sí solo también se pierde. O sea, se prestan para varios significados. Por ejemplo, aquí dice, volcadura deja 3 graves. ¿Volcadura de qué, pero? ¿Y graves en qué? Económicamente, en salud. Entonces, fíjate acá, doctor, que texto, conjuntamente con imagen, ambos se complementan. Por eso se llama simbiosis, porque ambos se complementan. ¿Ok? Sigamos a ver. Apoyo o anclaje. Cuando yo hablo, profesor, de apoyo o anclaje, voy a hablar, doctor, de apoyo o anclaje justamente cuando el texto, ojo, fija y concreta el significado, doctor, de la imagen. Ojo, ¿eh? ¿Cuándo, profesor? Cuando el texto apoya la imagen. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Si es que no habría, por ejemplo, este texto, ¿tú qué dirías, profesor? Eso debe ser la teta asustada, o no sé, o cáncer, profesor, o no sé, maltrato. Pero para que no suceda esto, viene el texto y lo precisa. Ahí ve, lo precisa. Para prevenir el cáncer, lo que usted no dé, tendremos que sacarlo de alguna otra parte. ¿Qué está pasando, profesor, ahí? Justamente que el texto está precisando a quién, a la imagen. Ahí se habla justamente de código icónico, no lingüístico, del tipo apoyo o anclaje. ¿Por qué, profesor? Porque justamente, campeón, este texto está apoyando a quién, a esta imagen.
Este texto fija el significado de esta imagen. Así funciona. ¿Ok? Continuamos a ver. Vamos. Código icónico no lingüístico, doctor. Justamente acá voy a hablar, doctor, del tipo parasitismo. ¿Cuándo es parasitismo, doctor? En conclusión, en resumen, campeón, el tipo de parasitismo, doctor, es eso, ¿no? Cuando texto e imagen presentan significados diferentes. ¿Qué dice acá? Es cuando el texto aporta un significado distinto al de la imagen. O sea, ambos se anulan. Acá, mira acá. Masacre. Masacre, profesor. Pero acá yo tengo un grupo de jugadores. Y masacre es sangre. Está loco, profesor. El texto te dice otra cosa. No, perdón, la imagen te dice otra cosa. Y el texto te dice otra cosa. Ahí funciona, doctor, justamente parasitismo. Vamos a ver, sigamos a ver. Paralingüístico, campeón. Cuando yo hablo, doctor, de paralingüístico, automáticamente, profesor, voy a señalar qué cosa, profesor. Que el código paralingüístico está relacionado con las formas y o tamaños, colores, como etc. ¿El tamaño importa o no? Claro que importa, pues, profe. ¿Por qué? Mira acá, tú tienes un texto. Ahí está tu texto. Y tu texto dice acá, ¿no? Dice, por ejemplo, acá. Acá sí tú dices, mujer, y por acá dice campeón, dice casito, varón. ¿Qué cosa puedes predecir tú de este texto, profesor? Profesor, eso tendría que ser justamente feminismo, pues, profesor. O la importancia de la mujer sobre el varón. ¿Por qué me está diciendo eso? Porque justamente por el tamaño. Y todo lo que es variación de forma de tamaño, le vamos a denominar código paralingüístico. Empezamos a ver. Hay dos tipos de códigos paralingüísticos, del artículo periodístico y del diario. Empezamos a ver del artículo periodístico, profesor. Cuando yo hablo del artículo periodístico, campeón, voy a señalar justamente esto, ¿no? Escúchame bien, a ver acá, cito por acá, chévere. A ver, mira acá. Esto, profesor. Dice, más de 2000 trabajadores de salud acatan paro de... Esto, ¿ve? O si no, empezamos por algo más fácil, por esto. El que tiene mayor tamaño de fuente en negrita le voy a llamar título. Título, campeón, título. Profesor, ¿y qué me da el título, profesor? El título justamente me da, ¿qué cosa, doctor? Me da idea principal. Ahora, en la parte superior al título, doctor, como en esa partecita, ¿me bien? Como acá, mira, ya. A eso le voy a llamar antetítulo, doctor. Se le llama antetítulo o también conocido como volada o volanta o... no, perdón. ¿Qué hace, profesor? ¿Y cuál es la función de esto, profesor? Su función justamente es, profesor, cosa, profesor, contextualizar. Contextualiza al lector. ¿Qué más, doctor? Te da el tema de la noticia. No te olvides esto. ¿Está bien? Y cuando yo hablo, doctor, debajo del título, miras acá, campeón, justamente, escúchame bien, en negrita, ¿ve? Debajo del título, se llama bajada. Ahora, doctor, se le llama bajada o, me pone por acácito, bajada o gorro, o postítulo, o copete. ¿Y qué hace, profesor, la bajada? La bajada, campeón, justamente, no te olvides eso, profesor, amplía la información del título. Debajo de la bajada, el primer párrafo, doctor, como acá, escúchame bien, o mira bien primero, sin sangría, mira acá, en cambio, esto ya tiene su sangría, ¿ve? Esto no. A ese párrafo, ese primer párrafo que no tiene sangría, le vamos a denominar justamente lit o entrada. ¿Y qué te da, profesor, lit o entrada? Justamente, doctor, te brinda el resumen de la noticia. Entonces, doctor, resumiendo, ¿cuál es el código paralingüístico de un artículo periodístico? Volada o antetítulo, título, bajada, lit y cuerpo. Sigamos a ver. Vamos. El código paralingüístico del diario. A ver acá, empezamos, profesor. A ver acá, ratito. Pam, 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 pam.
¿Qué es la cabecera, profesor? A ver, acá sí. A ver, cuando yo hablo de la cabecera, campeón, voy a señalar al profesor que la cabecera, doctor, contiene ¿qué cosa? El nombre del diario. O más a veces el logo. O a veces también miras el precio. Como acá, ¿ve? ¿Entiendes? Acá, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Esta es la cabecera. Ahora, cuando yo hablo de la mancheta ¿qué te da, profesor? Te da los datos del diario. Aquí, ¿ve? Esto, ¿ve? Y si quieres un dato ahí, una mancheta siempre se va a ubicar en la página editorial. Está debajo del editorial, ahí está. La última partecita. ¿Qué te da, profesor, los cintillos? Los cintillos te dan, doctor, varias cuestiones. Te da fecha, te da sección, ok. Luego te da a veces número de página, ok. También te da, doctor, a veces fecha, sección, número de página. Eso fundamentalmente, pues, ¿no? Y a veces también, como en este caso, te da el nombre del diario. Listo. ¿Está bien? Hace proceso. Ya está, ¿no? Queda. Filete, pleca y corondel. ¿Qué es el filete, profesor? Cuando yo lo cambio del filete, automáticamente voy a señalar al profesor que el filete es una línea, ok, es una línea horizontal, sí, profe, gruesa, es una línea horizontal gruesa. No entiendo, profesor, ¿cuál es su función? Su función fundamentalmente, doctor, ¿qué cosa es? Separar artículos. O sea, separar la información. Mira acá, ¿ves? Esto es el filete, ¿ves? Esto. Pleca. ¿Qué es la pleca, profesor? La pleca justamente es una línea horizontal, también, profesor, pero fina, delgada, más delgado que el filete. ¿Cuál es su función, profesor? Su función justamente es resaltar información. ¿Está bien? Acá dice, ¿no? Esto, ¿ven? Esta es la pleca. ¿Entiendes? Corondel. ¿Qué es el corondel, profesor? Es una línea vertical, ojo. Sí, profesor. ¿Cuál es su función, profesor? Separar justamente columnas. Separar columnas. Aquí está, ¿ve? Mira, observa. Esto, ¿ve? Mira, ¿ve? Ahora acá tú te das cuenta dos, profesor. Hay veces en que está la línea y veces donde no hay. Entonces, doctor, cuando está, doctor, le vamos a llamar justamente corondel propiamente dicho. ¿Ok? Pero cuando no está, campeón, le vamos a llamar corondel, un ratito, corondel ciego. O, un ratito, ya. Corondel ciego, profesor, o también conocido como medianilla. O si quieres algo más, campeón, conocido también como pasillo. ¿Entiendes, ah? Entonces, doctor, fíjate entonces, campeón, mira acá. Profesor, ¿y cuál es la función de cada uno de estos? Ah, la función es que justamente, doctor, mira acá, que el coronel propiamente dicho separa artículos. En cambio, el coronel ciego separa la información de un artículo, ¿ve? ¿Entiendes? Sigamos a ver, profe, sigamos. Vamos. Ladillos, bolos y recuadro. ¿Qué cosas son, profesor, los ladillos? Cuando yo hablo, campeón, de los ladillos, doctor, voy a señalar que son, profesor, justamente títulos, ok, títulos breves, a modo de, ojo, a modo de epígrafe, ok, a modo de epígrafe. Por ejemplo, acá los bolos, profesor, no, perdón, primero los ladillos, esto, ¿ve? Esto es un ladillo, ¿ve? Esta parte, ok. Los bolos, cuando yo hablo, doctor, de los bolos son los símbolos. Este, por ejemplo, ¿ve? Este es, mira acá, estito, ¿ve? ¿Viste? Listo.
Y el recuadro, profesor. ¿Qué hace el recuadro, profesor? Un recuadro, campeón, destaca información. Destaca información. Acá sí, este es un recuadro, ¿ves? En otras palabras, doctor, tú encuentras una información que está de otro color como verde, amarillo, plomo, como en este caso, automáticamente le vamos a denominar justamente recuadro. ¿Ok? Listo, más o menos, profesor. Sigamos a ver. Y por último, doctor, acá tenemos, bueno, nuevamente la cabecera. ¿Qué era la cabecera? Contiene el nombre del diario más precio y también a veces, doctor, más el... acá. Ok, mira, casito. Acá, ¿ve? Y está. Y tenemos por acá uno nuevo, doctor. Orla. La orla, doctor, es un adorno. Ok. Otro caso, doctor, justamente viene a ser la publicidad. Ok. La publicidad breve. Acá, por ejemplo. Estito, ¿ve? Esto. Listo, profesor. Más o menos. Bien, mis estimados estudiantes, hasta ahí tendría que ser justamente la explicación de la parte teórica.